No habían llegado a un acuerdo porque Durko ya tenía una cita en su reloj con María. Tenía que llegar a una cierta hora antes de que sea de noche. Pese a eso, cuando acabó la reunión entre el padre Justiniano y Durkot, igual llegó tarde. Pese a eso, Durkot cada vez que escuchaba al padre Justiniano se sentía intranquilo, algo así como cuando están hablando y se puede notar la desesperación de acabar una conversación amablemente. Algo así como que el padre Justiniano le decía: Durko, tome asiento. Y Durko estaba medio que ahí agitándose, medio que viendo su reloj, inquieto a cada rato. Algo así como que fue por algo, pero tampoco fue con una convicción para buscar algo. Después de eso, Durkot se va, se marcha. Eh, no consiguió lo que quería en cuanto a sapiencia, pero lo dejaron con preguntas debido a la conversación rara y extensa que tuvo con el padre Justiniano. Después de eso iba caminando, había una calle donde por un lado era una calle de mala muerte, donde había borrachos, etcétera, y la otra era una calle más tranquila, oscura, pero más tranquila. Escogió por el lugar donde salió, por donde un pesito estaba orinando en un poste, literal. Dio vuelta por esa cuadra, fue caminando Durkot y mientras estaba envuelto en sus pensamientos con las manos en el bolsillo, veía las paredes grafiteadas de esa calle y eran dibujos de menores de edad. Obviamente él deducía que en menores de edad niños habían escarfateado esas paredes porque estaban a una altura mínima de la pared, o sea, imposible que un adulto alcance, tendría que arrodillarse para hacer eso. Pero también me encontró que en esos dibujos, grafitis, había dibujos obscenos. Así como que dibujos de niñas o niños desnudos, obviamente dibujados por niños, por mismos niños. Y, y eso le dejó pensando a Durkot porque ¿qué clase de niño hace estos dibujos? Después se respondió a sí mismo: quizás es normal sentir curiosidad. Pero después se preguntaba y los comparaba a estos niños de ese barrio pobre pero tranquilo, de que un niño con educación fiscal o estatal tiene más tendencia o facilidad de volverse común, cociente, o sea, de contagiarse de estas cosas. Y es por eso que dibujaban ahí en las paredes. Y comparaba también a los chicos de colegios particulares, supuestamente con mejor educación. En parte sí. Y él mismo se decía: niños de estos colegios particulares no harían esto ni en una pared, ni en una hoja de papel, porque tienen control, porque tienen mejor educación, son más reservados. Entonces ya veía entonces en esa comparación también vio que tal vez su desgracia o su frustración de escritor, entre comillas, era debido a que no había tenido una buena educación desde pequeño. Y ya empezaba a culpar a sus padres por ese tipo de cosas. Ya después se fue a hablar con María, a encontrarse. Se encontraron todo bien y, profe, no voy a acabar nunca. ¿Cuántos minutos ya llevo? Es que de eso se trata. Esta obra es súper extensa, profesora. Y ya con 2 capítulos nomás creo que ya estoy llevando 28 minutos. Pero en resumen ya le había mencionado que estos seres son deshabitados. Ya hemos descrito en su totalidad quizás a Durkot, al padre Justiniano. Y entre ellos nos falta describir a las hermanas Pardo, que su única... a ver, ¿cómo le explico? Como ya le había dicho, eran hermanas que se odiaban, pero vivían para odiarse y así mismas sentirse felices de odiar al otro. No sé si me dejo entender. Sus únicos consuelos eran un pajarito ciego y un perro muñoz. Eh,
Y este perrito me daba gracia, en serio, porque se sentaba a la puerta. Tenía igual las mismas faltas de ganas de vivir que sus amos, en este caso las hermanas Pardo. Era un peso desganitado, pero que a la vez estaba ahí, vivía por vivir, vivía por acompañar, más que todo por eso. Y básicamente la obra termina entre el mismo conflicto entre el padre Justiniano y... así es, Durko. Empieza con ellos dos, termina con ellos dos. El resto del nudo solo es para mostrarnos los tintes de los deshabitados. Una comparación entre personas con alma y sin alma. En este caso los deshabitados no tienen espíritu. Son personas que están encesados en la rutina, en su mediocridad. Están vacíos, 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 vacíos. Vacíos de positividad, hasta llenos de negatividad. Tipos de personas con las que uno no querría juntarse para nada, porque haría mal a las personas de bien, y a las personas de mal los volvería peor. Tal el caso, tal el término. Y como le había dicho, la obra termina con un encuentro entre el padre Justiniano y el padre Durkot, donde hace memoria al romance que Durkot tenía con María. Así es. Y una parte de la distracción de Durkot para no escribir eso se le echaba la culpa a María. Algo así como que por culpa de tu romance tampoco puedo avanzar o ese tipo de cosas. Y le prestaba mucha atención a ese tipo de detalles. Entonces el padre Justiniano en su último encuentro, antes de darse la mano y después de darse la mano, le recuerda a Durkot que él no tiene una convicción consigo mismo. Tiene una convicción con otra persona, en este caso María. Algo así como que tú tienes fe en María. Yo, padre Justiniano, tengo fe en Dios. Pero antes de que... Y con ese punto acabo. Básicamente nos están diciendo en este punto que cuando ya el padre Justiniano entra a echarse como un buey para dormir, yo qué sé, reflexionar, se echa y escucha los ruidos de las palomas caminando en el techo, pero no eran palomas, era lluvia. Y con esta escena, o sea, ¿qué panorama más triste puede haber? Algo así como que regocijarse con la tristeza de otro. Al acabar todo el trama, hasta la misma naturaleza llora por por sentir pena de estas personas, compasión, piedad, yo qué sé. Y con esa frase de que el padre Justiniano le dijo, tú tienes convicción con una persona, con María, le dijo a Durk. El padre Justiniano se dijo a sí mismo, yo tengo una convicción con Dios. Pero antes de eso, no lo dice en el libro, pero se puede deducir. Antes de tener, ya que entramos con el tema de filosofía, el problema de ellos es que no tenían una convicción con ellos mismos, por mejorar ellos mismos, desde ellos, desde su personalidad, desde sus dotes, sus hábitos. Tenían una convicción con terceras personas. En este caso el padre Justiniano con Dios, no como tercera persona, obviamente como Dios. Y esto nos deja la reflexión de que para evitar ser deshabitado debemos crecer primero nosotros, amarnos primero nosotros, educarnos nosotros y no ser un deshabitado, al contrario, ser personas llenos de luz, de amor, de personas, estar juntos con los demás. Y cuando hace esta referencia podemos darnos cuenta que
estas personas no tenían convicción con ellos mismos. Y cuando hablamos de los niños, obviamente son niños, todavía no están fortalecidamente educados, ni tampoco tienen ya vasto recorrido, pero ellos eran felices debido a eso, de que solo tienen la convicción de ser felices ellos. Lo que todas estas personas del libro habían perdido, la convicción de ellos mismos, la convicción de ser felices ellos mismos. Al perder esa convicción, su alma deshabitó de sus cuerpos, su espíritu se fue. Y aparte, lo voy a repetir siempre, profe, es súper triste porque son personas como... ¿cómo le digo? Caminantes, o como forasteros, caminan como nauseabundos, sin un norte, sin una meta, sin amor, sin cariño, sin personas, como... No puedo decir ni los animales tienen más amor, pero estas personas son vegetales. Han crecido como unos vegetales que están ahí, que tienen vida, que caminan, o sea, es decir, están vivos, pero están más muertos. Cuando uno muere físicamente, obviamente se va él, su alma, y deja una ausencia que hace que todos lo recuerden. Pero estas personas que están vivas y a la vez están muertas por dentro, nadie los va a recordar. Solo viven por el hábito de vivir, por la cobardía de no morir antes de vivir. De estas personas, de estos personajes. Súper tétrica la trama, profe. Pero no, muy buena la novela, muy buena la escritura. Otro tipo de género, porque he leído como 2 novelas de otros autores, no bolivianos, pero sí de otros autores. Ah, no, bueno, sí, he leído una de un boliviano, también de Alcides Arguedas, pero es bastante triste. Pero esta obra nos enseña que no debemos ser aquellos que no queremos ser para nada. Y antes que nada tener convicción con nosotros mismos. Muy buena la obra, profesora, muy entretenida la novela, en serio. No cabe dudas, muy buena obra, sin lugar a dudas. Esto fue Los Deshabitados de Marcelo Quiroga Santa Cruz, año 1957. Editorial Plural, La Paz, Bolivia.